cuando ya eres madre, te tienes que conectar con tu sensibilidad. Y esa sensibilidad también conecta con cosas buenas y con cosas que no son tan buenas, como las huellas y las marcas. Pero si yo soy padre y tengo una huella de abandono, cuando voy a cuidar a mi hijo, si no lo tengo sanado, voy a ser el padre súper sobreprotector, demasiado intenso, de repente el hijo se va a sentir que el papá lo agobia, una cantidad de cosas que nosotros las vemos es cuando abrimos nuestra sensibilidad. Bienvenidos a Giro Emocional, donde le daremos la vuelta a las emociones para crear congruencia 3D. Conversaremos sobre cómo integrar pensamientos, emociones y tomar acción en conciencia. Hablaremos de neurotransmisores, sensaciones desagradables, cambios de hábito y cómo se relacionan con tu energía y tu espiritualidad. Soy Ana Tellepes, coach integrativo y terapeuta especializada en bioneuropsicoterapia. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Giro Emocional. Hoy tengo un invitado muy especial. Su nombre es Víctor Rocha. Él es psicoterapeuta gestal, está en Madrid y es muy especial porque estudiamos juntos en Gestalt en Caracas y desde allí hicimos una conexión muy bonita. Él ha pasado por muchas cosas en su vida y hoy en día está dedicado a ser psicoterapeuta, así que con muchísimo gusto vamos hoy a conversar de un montón de temas interesantísimos que sé que van a ser de valor para ustedes. Así que, bueno, bienvenido Víctor, encantada de tenerte aquí en este espacio de Giro Emocional. Gracias, Ana Teresa. La verdad, para mí es un placer. Bueno, eras mi compañera favorita con la que hacía trabajo y creo que tuvimos una bonita conexión porque trabajábamos similar y me gustaba cómo veíamos la vida desde el punto de vista, sobre todo gestáltico, que fue lo que nos conectó. Así es. Eh, Dentro de lo que tú estudiaste, de lo que más te gustó en Gestalt, ¿qué fue lo que para ti fue más importante? ¿Qué fue lo que te hizo realmente decir, esto es a lo que yo me quiero dedicar? ¿Y qué es lo que has hecho últimamente? Bueno, un saludo a todos los que nos están viendo o escuchando de cualquier lado del mundo. Bueno, básicamente yo empecé a hacer Gestalt como, como paciente sin estudiarlo, ¿no? Estaba pasando un tema súper álgido a nivel familiar. Yo creo que tenía, porque una cosa es que lo tengas de verdad y otra cosa es lo que lo percibas, que eso lo hablamos mucho en Gestalt. Cómo percibo yo que tengo mi vida o cómo fue mi vida. Yo tenía una percepción de abandono importante, a pesar de que mis papás son maravillosos. eh, pues tenía muchas cosas que trabajar cuando llegué a los 30 años, que fue cuando comencé a estudiar Gestalt. No me conocía, la verdad, no me conocía, yo creo que en la mayoría de mis principales características. Y a medida de que fui transitando ese camino, escuché la oportunidad de estudiarlo. Me pareció que era muchísimo tiempo y dije, bueno, lo voy a estudiar hasta que me canse, y al final lo terminé en 4 años y medio, que para mí es una formación que ha cambiado mi vida. O sea, no solamente a nivel académico, a nivel personal, a nivel intelectual, porque además me conectó con la filosofía. Y, y bueno, por ahí empezó la forma en cómo me sentí seducido por la Gestalt. Qué belleza. Mira, y cuéntame de los talleres, en lo que te has especializado, que me dijiste que estabas trabajando también talleres grupales. Ok, mira, bueno, la psicoterapia gestal tiene algo muy bonito, que lo puedes trabajar individual, pero también lo puedes trabajar grupal, ¿no? Individual, pues obviamente pudiera ser en teoría más profundo, pero grupal te da la oportunidad de conectarte con otras personas que puede que tengan una historia similar a la tuya, y nos ayuda a ver la perspectiva un poco más, igual Gestalt te lo hace ver de afuera, pero cuando es grupal te hace
te hace como verlo de una forma más, más dinámica, ¿no? Entonces, todos los talleres que he hecho tienen que ver con mi proceso personal. El primero se llamó Con mi país a cuestas, que tenía que ver con la inmigración venezolana, el desarraigo que hemos vivido todos al salir abruptamente de nuestro país. Hay personas que lo han hecho de forma más orgánica, otros nos ha tocado, a mí me tocó por la pandemia. Eh, y luego hay uno que me ha conectado muchísimo, no solamente conmigo y con mi esencia, sino que ha hecho que las personas de muchísimos lados del mundo se conecten con eso y me ha dado la oportunidad de viajar, que es Reconecta con tu niño interior. Es un espacio de 4 horas donde yo combino también meditación, un poco de escritura, pintura, que en el marco de la psicoterapia gestal ayuda a que podamos ver muchísimas variables, ¿no? Porque obviamente la idea del niño o de nuestro niño interior nace de la psicoterapia gestal. Luego, bueno, muchísimas tendencias lo han usado, pero creo que aquí fueron los pioneros, es lo que he leído y es lo que, bueno, nos enseñaron a nosotros allá. Entonces, bueno, es esa teoría de que no es que tenemos una personita chiquita dentro de nosotros, pero es nuestra parte vulnerable, nuestra parte sensible, nuestra creatividad, nuestros sueños, pero también están alojados ahí nuestros miedos, nuestras marcas Ujú. y todo lo que nos puede asustar en un determinado momento de la vida. Entonces, para mí, hacer el proyecto de Reconecta con el Niño Interior ha sido muy satisfactorio y creo que se reconecta también con mi propio proceso personal. Yo no sabía realmente que la teoría del niño interior venía de la Gestalt. Sí. Cómo ve la Gestalt el niño interior? Cómo lo trabaja? ¿Por qué no nos cuentas un Bueno, poco? Porque este es un tema importante que sale en muchas terapias. Conectamos con ese sí. niño que puede tener diferente edad, que pulsa una necesidad, ¿no? Entonces, cómo lo ves tú? O sea, cómo lo ves esa teoría gestáltica y cómo lo trabajas tú? Bueno, primero que todo, la Gestalt es una palabra alemana que viene o sea, la traducción más cercana sería configuración, ¿no? Entonces, cuando tenemos una gestal abierta, obviamente viene de nuestro pasado, tenemos algo que se ha configurado y que no está cerrado y que obviamente sigue pulsando en nuestro presente. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestro niño interior, es como ese recuerdo que tenemos y esa percepción que podemos tener todos al haber transitado esas diferentes edades, ¿no? Y desde que, como decía nuestro profesor Guillermo, desde Adán y Eva para abajo, todos los padres o sea, son imperfectos, no existen padres perfectos. Entonces, o porque te cuidaron mucho, porque te cuidaron poco, porque no te dejaron ir a donde tus amigos, eh, porque, porque te abandonaron, porque no estuvieron presentes, porque te dejaron con tu abuela la mayoría del tiempo y tú sentías que no te querían. O sea, todos tenemos huellas, ¿no? Y esas huellas se notan en el presente. Nosotros siempre dejamos que salgan de forma orgánica. Cuando, por ejemplo, hay una relación de pareja, cuando somos padres, yo no soy padre, no tengo el beneficio, tengo muchos sobrinos, pero tú que eres madre, sabe que cuando ya eres madre, te tienes que conectar con tu sensibilidad. Y esa sensibilidad también conecta con cosas buenas y con cosas que no son tan buenas, como las huellas y las marcas. Pero si yo soy padre y tengo una huella de abandono, cuando voy a cuidar a mi hijo, si no lo tengo sanado, voy a ser el padre súper sobreprotector, demasiado intenso, de repente el hijo se va a sentir que el papá lo agobia, una cantidad de cosas que nosotros las vemos es cuando abrimos nuestra sensibilidad. Nosotros podemos transitar el mundo siendo unos adultos y sin conectarnos con nada, ¿no? O sea, como que yo voy a mi trabajo y hago mis cuestiones, no quiero salir con nadie, no tengo hijos, etcétera. Pero en el momento que tú tienes una pareja o tienes hijos y estás comprometido realmente con eso, abres la puerta de la sensibilidad, abres la puerta del niño interior
que viene con sus marcas, sus huellas y todo lo que ha pasado en ese transitar de la vida. Entonces, pues, obviamente, eh, el, el, eh, este taller está diseñado para que podamos ver esas marcas o ver las cosas buenas y malas e ir como poquito a poco sanándolas para que no nos dañen tanto nuestra forma de interactuar en el presente. Así es. Me hiciste recordar que Guillermo también siempre decía que la neurosis nace cuando el primer hombre vio al segundo. Y es como que es imposible no Claro, tener algún tipo claro, de neurosis. exactamente. O sea, nos vemos en el No, otro y no entendemos, pues. exactamente. Entonces, bueno, como decía él también, que un neurótico lo sueltas en una isla desierta y se le acaba todo, porque ya no tiene el contacto con nadie. Y como nosotros, bueno, vamos a tener contacto siempre con 1000 personas en lo que nos queda de vida, pues lo mejor es que nos trabajemos para que podamos vivir un poquito más sanos en lo que podamos. O sea, porque siempre vamos a tener esas huellas que salen y que vuelven a salir y las trabajamos y vuelven a salir, eh, pero que las podemos ir actualizando a medida de que va transitando el tiempo y vamos haciendo terapia. Así es. Ayer precisamente hablaba con Victoria de que los que vamos a terapia hacemos terapia para lidiar con los que no van a terapia. También es verdad, porque, bueno, inevitablemente vamos a encontrar personas que no están trabajadas y hay que también entender el proceso de cada persona. O sea, como que hay que tener un poquito de compasión, pero también a poner límites a lo que no va con nosotros, ¿no? Yo creo que una de las cosas más maravillosas que yo aprendí con la Gestalt fue a poner mis límites porque no los tenía claros y antes tenía como también un poco el perfil del niño bueno, de querer hacer lo que todo el mundo decía que yo debía hacer y eso también viene con una huella de abandono que hasta que no la Ujú. sanas sigues comportándote así. Así es. Sí, yo creo que lo importante es el darte la oportunidad de conocerte. O sea, todo este proceso, bien sea a través de la Gestalt, o sea, yo soy pro terapia. O sea, yo creo que la gente tiene que ir y buscar, como dices tú, dentro de su proceso, qué es lo que más te llama, hacia dónde te sientes, porque esa es tu propia necesidad. Nosotros, y eso también lo aprendí yo también en Gestalt, el, el cuerpo tiene, el ser humano tiene la capacidad de sanarse siempre, o sea, como que siempre vamos a buscar el bienestar, queremos estar en bienestar. Entonces eso hace que tú de alguna forma Bueno, busques. ¿Mm? hay una parte de nosotros que tenemos que desarrollar porque hay personas que no la tienen tan, tan presente, ¿no? Y por eso es que la terapia ayuda y ayuda más que todo a que la parte sana se fortalezca sobre la parte que te ayuda de repente a estar en ambientes nocivos o, por ejemplo, una persona que tiene temas de adicción. Eh, la adicción obviamente es algo, es una enfermedad, es difícil de manejar, pero por lo menos con la gestal lo que hacemos es que se empieza a desarrollar como ese héroe interno. Desde lo poquito que puedas tener de sanidad a empezar a fortalecerlo. Y así con todo, ¿no? Agarrarte de lo poquito que tengas, como un poquito de agua y luego vas teniendo ya un vaso y luego vas teniendo un balde y así, que va haciéndose más grande hasta que ya cada vez tú ves más lejos esa parte tóxica tuya, esa parte oscura, esa parte que te lanzas hacia abajo y tú dices, wow, yo hacia allá no quiero ir. Entonces esto me hace sentir bien y lo empiezas a identificar. Pero en principio hay muchas personas que no lo tienen muy desarrollado. Entonces, pero como nosotros creemos en la sanidad de la persona, una persona que está psicológicamente bien, que no tiene ninguna condición, Ujú. puede desarrollar
la capacidad de poder salvarse a sí misma, y allí es donde nosotros nos enfocamos, es poderle dar las herramientas a la persona, creer en la persona y darle el tiempo necesario para que esa persona se pueda comprometer con su proceso y echar para adelante. Qué belleza, así es, sí. Yo creo que todas las personas tienen la capacidad de sanarse y lo que tienen es que buscar las herramientas y bueno, para eso está la terapia. Te iba a preguntar con respecto a lo que dijiste del niño interior, esa percepción. Hiciste mucho hincapié en la percepción. Yo me he encontrado que muchas veces cuando tú le dices a las personas, tú tienes la potestad de rediseñar tu pasado. Tú estás en control porque la experiencia también se quedó grabada en la percepción, en la emoción que tú sentiste. Y tú puedes tener casos de dos hermanos igualitos, gemelos, del mismo papá y la misma mamá, vivieron la misma experiencia y uno lo traumatizó y el otro lo sacó adelante. Entonces, como que los recuerdos no son más que la percepción de la experiencia. Y tú hiciste hincapié en eso. ¿Cómo podemos ayudar a la gente, a los que nos están oyendo, a que no tengan miedo a rediseñar esa percepción? ¿Cómo podemos darle otra perspectiva a eso? Bueno, primero, como tú bien lo decías, la percepción es lo que se trabaja, ¿no? A mí no me importa si es real o no. Si uno de esos dos gemelos, poniendo el mismo ejemplo que tú colocaste, si uno de esos gemelos me dice a mí que tiene una huella de abandono, aunque su padre estuvo en la casa, etcétera, yo le creo. Para mí su percepción es importante. Uh-huh. Entonces a mí no me va a importar el hecho de que de repente yo investigue y resulta que el papá estuvo ahí presente. No importa cómo, cómo sea en los hechos, es como yo lo percibo. Entonces, si yo percibo algo que para mí ha sido una huella importante, yo debo trabajar esa huella y, como dices tú, rediseñar, sanar, abrir esa experiencia y rescatarte de ella. Entonces, tú puedes agarrar un ejemplo, una persona que tuvo huella de abandono, abrimos como esa marca, sale orgánicamente y nos damos cuenta que, por ejemplo, a los 5 años esa persona fue dejada en un lugar donde se sintió amenazada, etcétera. Nosotros vamos a ese momento y desde el presente, con un poco de una especie de meditación, etcétera, y con las psicoterapias y tal, llegar a ese momento desde el adulto. Entonces el adulto rescata a la niña tiene la oportunidad de hablar, de expresar lo que siente, porque también pasa que es simplemente darte la oportunidad. Entonces yo tengo 50 años y ¿cómo es posible que yo esté todavía sufriendo por algo que me pasó a los 10 años? O sea, Uh-huh. no quiero ni pensar en eso. Cuando tú abres la oportunidad de que esa parte tuya pueda expresarse, es como un grifo que abre, una olla de presión que va soltando su presión y le das la oportunidad de poder hablar y poder rescatarla, y entonces ya esa parte pequeña se da cuenta que hay una parte grande que no depende de ese papá y esa mamá, sino que ya tú eres adulto y puedes también darte amor, darte seguridad y cerrar ese lugar, ¿no? Entonces, para cerrar ese lugar no todo es bonito. Si pasó algo muy feo desde ese lugar, hay que abrirlo en un lugar seguro. Seguramente hay rabia, hay frustración, hay que dejar que esa rabia salga, hay que golpear cojines, hay que golpear, por lo menos me ha pasado con terapias que son a distancia, entonces los coloco en un sofá o en un colchón, golpear hasta que salga esa rabia. Que tiene años allí, que no te atreves a sacar porque mejor no decir, mejor no decirlo, mejor no abrir esa marca. Una vez que la abres y sueltas, eso se alivia y ya empiezas a soltar y eso empieza como a verse de otra perspectiva, y en algún momento también se utilizan las cartas, a escribir
desde ese lugar también, con rabia a la persona que te pudo haber herido, pudo haber sido tu padre, un familiar, etcétera. Y bueno, al tú darte la oportunidad de hacerlo desde el adulto, es como, wow, ahora yo no sabía que eso estaba allí. Es como mágico, pero en realidad no hay magia, es simplemente trabajar esa percepción que desde la adultez no la juzgamos. Nos juzgamos el poder sentir, es que yo todavía siento esto por mi mamá, qué fastidio, yo ya soy una vieja, ¿cómo es posible que yo esté pegada que si mi mamá quería más a mi hermana que a mí? Bueno, eso pasa. Entonces es simplemente darte la oportunidad desde la libertad, desde no tener filtros. Y a partir de allí empiezas a sanar y a cambiar la perspectiva. Y ahora quiero aprovechar este espacio para agradecer a mis aliados. En primer lugar, Relief Health Clinic. En su sede en Del Rey, ellos ofrecen diferentes tipos de tratamientos, terapias hormonales, cuidados de la piel y mucho más. Si te acercas a su sede en Del Rey Beach y dices que vienes de parte de Anate y que escuchaste Giro Emocional, vas a obtener 50% de descuento en tu primera bolsa de vitaminas. También te van a ofrecer 30% de descuento en tu primer servicio de Botox, análisis de sangre o depilación láser. Así que no dejes de pasar por allá porque Relief Health también construye bienestar. Me encanta cómo lo pusiste porque lo explicaste, creo que quedó muy claro cómo es un proceso terapéutico, sobre todo hincapié en el lugar seguro. Por eso es importante que escojan a sus terapeutas, que validen que están preparados para acompañarlos y para poder cerrar esos procesos de una manera nutritiva, sana. Lo otro que dijiste, que quiero que nos expliques un poquito más, el tema de la huella. Esa huella emocional, yo he hablado mucho de la huella. Desde cómo se forma esa huella, ¿por qué a veces es tan difícil reformular una huella o borrarla o transformarla o cambiar la huella? Bueno, entre más años pasan, más difícil es. Sobre todo porque nosotros en la medida que nos hacemos más adultos, tenemos más barreras, más mapas mentales, tenemos más incrustado cómo yo soy. Yo soy de esta forma y entonces no me permito ser de otra. Si yo empiezo a hacer terapia a los 15 años y trabajo el abandono a los 15, a los 16, las terapias son más rápidas, se actualizan más rápido, se mueve de forma casi que instantánea, 1 o 2 terapias. Te voy a poner un ejemplo. Yo tuve una paciente niña en Canadá y esta niña tenía un horror a ir al colegio porque sentía que la iban a secuestrar. En una casa segura ella sentía que se iban a meter por la ventana, etcétera. Hicimos una terapia para niños. Entonces, ¿cómo hago yo? Pregunto cuál es su película favorita de Disney. Ella me dijo que había sido Encanto. ¿Cuál es su personaje favorito? Era una muñequita ahí que era como súper luchadora, etcétera. Y por allí me fui yo como tratando de entender qué era lo que ella pudiera hacer o dónde se podía inspirar para tal vez buscar esa propia fuerza dentro de ella misma. Entonces, bueno, ella encontró rápidamente un personaje que es valiente y empezamos a trabajar como ponerte las manos aquí, hablarte a ti misma. Ella empezó, no pasa nada, estás aquí conmigo, no sé qué y tal. Bueno, fue una terapia muy bonita. Pasó a la semana siguiente, la mamá me dijo, oye, yo quisiera que haga otra vez terapia, pero ¿cómo la notas? No, la noto muy bien, pero yo no puedo creer que con una terapia ya todo está resuelto, esto tiene meses. Bueno, tratamos de hacer otra terapia y no había nada que trabajar, la niña estaba perfecta. Después de esa terapia no hubo necesidad de hacer más terapia, esa niña no ha tenido más ataques de pánico en el colegio, se ha sentido bien en su cuarto, pero es porque hay una actualización muy rápida por la edad. Entonces, si yo empiezo a hacer terapia a los 50, obviamente lleva más tiempo. Si yo tengo una huella con mi madre, no sé, de maltrato o lo que sea, no es que se va a sanar en una. Yo voy a hacer una y luego hago otra y luego de repente hago
una terapia que no tiene que ver con mi mamá, pero en la quinta otra vez vuelve a aparecer y sigo viéndola y sigo trabajándola porque tenemos muchas más barreras, tenemos mucho más resistencia al cambio. Tenemos muchas más creencias de cómo debemos ser nosotros y es mucho más difícil derribarlas, pero se logra cuando hay compromiso. Sí, eso es importantísimo cuando hay compromiso. Yo se lo digo a todos mis pacientes y clientes, le digo, si hay compromiso de parte tuya, si te comprometes a trabajar a pesar de que sea desagradable, los resultados los vas a obtener. El tema es cuando se hace desagradable y entonces ya esto no me gusta, ya esto no me sirve, ya esto... Y me vuelvo a poner otra etiqueta de yo no puedo. Me encantó lo que dijiste de tener incrustado el cómo soy. O sea, literal Claro. no había utilizado esa palabra y me parece que es perfecta, perfecta, porque de verdad que vamos construyendo esa coraza hasta que nos incrustamos el yo soy de tal forma que entonces empieza el sufrimiento porque ese yo soy desde mí no se puede adaptar, no puede ser moldeable, no puede ser flexible al entorno y el entorno es dinámico. Es que yo soy olvidadiza, es que yo soy súper rígido, es que yo soy muy rencoroso. Entonces, claro, si yo me etiqueto de esa forma, yo voy automáticamente generando cosas que me hacen creer que yo no puedo cambiar. O sea, yo no... Exactamente. Y bueno, y yo ahí te complemento todo el tema de que esa huella además se hace bioquímica, porque en el cerebro esa experiencia se queda grabado como un mapa que se entrelaza en neuronas que se prenden cada vez que hay un comportamiento similar. Entonces, que valida lo que estás diciendo de si eres niño, haces terapia de niño, pues esos enlaces neuronales no están fuertes. Entonces es mucho más fácil romperlo a nivel bioquímico porque cada experiencia, cada ruta se va grabando en las neuronas. Si tú tienes 50 años repitiendo el mismo comportamiento, cada vez que tú lo repites y las neuronas se prenden en ese mismo mapa, esos enlaces se van afianzando. Entonces se va incrustando ese yo, y si es un yo que es tóxico o que no es nutritivo, pues obviamente lo que va a traer es dolor y sufrimiento. Exactamente. Ah, exactamente. Entonces, bueno, cuando uno empieza terapia hay que abrirse a la experiencia, ir sin expectativa, confiar, porque una vez que ya conectas con un terapeuta, porque eso es como un date, eso es como encontrar la pareja perfecta, que es difícil, eh, es empezar a no juzgar. Es que yo hice terapia una vez y no me funcionó. Eso es como decir es que yo salí con alguien un día y no hubo conexión. Pues no va a haber conexión con muchísimas personas y con otras sí, pero trata de buscar un terapeuta principalmente que te inspire confianza, que tenga las credenciales posibles para manejar lo que tú quieres y que sobre todo te permita quitarte todos los filtros y sacar todo lo que tú tengas en tu cabeza, que no te dé ningún tipo de pena, que puedas botar tu sombra y las partes que más culpa te da. Cuando tú logras eso en alguna terapia, inclusive si la otra persona no hace tanto a nivel de diálogo, eso es liberador. Y si sumado a eso la persona maneja una técnica que te ayuda a verte y a sanar, pues obviamente es el enlace perfecto. Así es. Mira, bueno, yo a todos mis invitados les pregunto precisamente que cuál es o cuál ha sido su giro emocional, que a veces para uno no ha sido como un giro, sino un proceso, para otros han tenido algo bien marcado y para otros han sido varios. ¿Tú nos quieres compartir tu giro emocional? Sí,
Sí, bueno, yo tuve varios giros emocionales. Primero, porque yo vengo de San Cristóbal, de una familia conservadora, muy católica, y yo obviamente veo la vida diferente, ¿no? Es como mi visión espiritual no va conectada con una religión, aunque yo todavía mantengo algunos códigos y cosas de la Iglesia Católica. Cuando yo empiezo a conocerme, obviamente empiezo a juzgar mucho lo que yo era, ¿no? Entonces mi giro emocional fue principalmente haber salido del closet, ser gay para una familia que es tradicional y que viene de estados tan conservadores como es el Táchira. Entonces yo creo que ahí empezó a chocar con creencias religiosas que yo traía, con la forma en que mi familia veía también eh, con lo que tenían de expectativa de lo que yo debería hacer. Entonces, bueno, ahí empezó como un viaje. Y luego, bueno, empezaron a salir un montón de cosas, el verme en Venezuela, no sentirme bien allá, pero tampoco me quería ir. Después me toca emigrar y fue una forma abrupta porque no, yo no estaba ni preparado, tenía todas mis cosas en Venezuela. Eh, yo creo que tenía huellas de abandono sin darme cuenta que me fueron mostrando en la forma en que me relacionaba con mis parejas en el presente. Y bueno, todo eso fue acumulándose hasta que yo empecé a hacer terapia y me di cuenta, wow, tengo demasiadas cosas que trabajar. Y eso fue, yo creo que de las cosas más importantes que me ha pasado. Y bueno, y mejor, porque además yo creo que me dio como muchísimas herramientas. Eso es como el resumen, pero hay muchísimas otras cosas más, porque sumado a eso estuve también experimentando con drogas, metido con personas que no eran como los que más me sumaban a mi vida y gracias a Dios no fue un tiempo largo, fue un año donde yo en vez de buscar terapia busqué un escape y luego cuando llegué a la terapia me di cuenta que, bueno, que estaba en un camino equivocadísimo. Y bueno, todo eso que me fue pasando fue lo que fue el cúmulo de experiencias que me dieron la profundidad que tal vez hoy puedo tener para poder ayudar más gente. Y eso te diga, qué belleza, gracias, gracias por compartirnos esto, porque me ha pasado que cuando compartimos nuestra propia vulnerabilidad, las personas que escuchan se sienten identificados en muchos aspectos y los ayuda nada más con el compartir la experiencia de vida, cuando nos damos cuenta que no estamos solos, que no somos los únicos, que sufrimos, que tenemos dudas, que dudamos de nosotros mismos, que tenemos que enfrentarnos a nuestras familias, a nuestras crianzas. Eso ya es sanador de por sí. Así que de corazón te agradezco No, porque gracias a ti estás por este sanando espacio. tan bello. ¿Cómo vive Víctor hoy su presente desde ese giro emocional? O sea, tú sientes que tú eres mejor persona, sientes que estás más en paz. ¿Qué te ha traído de verdad eso? Y además que hoy en día estás dedicado a ayudar a otros, ¿no? A través de Sí, o acompañar. A mí me gusta más el sí. respeto de que es un acompañamiento. Bueno, Nadie ayuda a nadie, perdón, que no se quiera ayudar. Entonces, nosotros acompañamos. en el presente vivo muy tranquilo, con mucho menos cosas de las que podía vivir en Venezuela. Madrid tiene algo muy bonito y España en general, es que las personas valoran el tiempo y, y valoran el ser humano por lo que son y no por lo que tienen. Entonces, yo por lo menos aquí estoy fascinado de andar en el centro, vivo en el centro de la ciudad, ando en bicicleta, no tengo carro, me encanta andar en bici y como estar pendiente también. He aprendido mucho aquí que se cuidan los recursos, de cuidar el medio ambiente, de no usar tanto plástico, de valorar el tiempo libre. Creo que esta filosofía de vida que va conectada un poco con cómo vive el español, me gusta bastante y va en concordancia con mi estilo de vida. Entonces estoy muy feliz en este momento.
Qué bueno, me alegra mucho. Mira, ¿y cuáles pudieran ser unas recomendaciones prácticas que les podemos dejar a las personas que nos escuchan para a lo mejor darse cuenta de que tienen una huella o de que tienen una herida emocional o de que tienen algo que trabajar con su niño? Porque como tú bien dijiste, muchas personas no están conscientes de que tienen cosas que trabajar, bien sea por corazas, bien sea por mecanismos de defensa que no quieren conectar con lo que les duele, no quieren conectar con lo que les pasó, no quieren conectar con cómo era su mamá de pequeño o cómo era su papá o la experiencia que si fueron bulleados en el colegio o no. O sea, hay muchas cosas que la gente te dice, no, pero ¿para qué voy a ir yo a mi pasado y si yo estoy bien ahora? ¿Cuáles serían a lo mejor así 3 tips o 3 indicativos que les pudiéramos dejar a las personas como para que, hey, aquí hay una banderita roja de atención? Por aquí pudieras empezar a buscar, o a lo mejor, mira, si tienes esto y esto y esto, puede ser que tengas algo que trabajar con ese niño interior, o puede ser que tengas alguna huella o alguna herida. Desde ti, desde tu recomendación, desde tu experiencia y desde de tus conocimientos. Bueno, primero que todo, yo creo que es una pregunta que engloba la mayoría de las cosas que le pudiera recomendar, y es poderte dar cuenta cuánto tiempo dedicas a la semana para escucharte a ti mismo. O sea, de repente hay personas, y esto me pasa, personas que dicen cero, es que yo no tengo tiempo. Ahí hay algo que revisar, porque si yo estoy en automático y es que yo busco a los niños al colegio, yo cocino, yo tal, pero yo no me escucho y no escucho mis necesidades y no escucho dónde quiero ir, pues obviamente hay una desconexión importante con mi ser. Si yo me escucho y los labores que yo hago en el día tienen que ver conmigo porque yo quise ser madre, porque es que mis hijos son parte de mi meta o de donde yo estoy ahorita inmersa porque requieren de mí, requieren atención, están muy chiquitos, etcétera. Bueno, es reconocerlo. Pero si yo puede ser, hay personas que están solteras y que tienen muchísimo tiempo libre y tú le preguntas cuánto tiempo se escuchan a la semana y te pueden decir que casi nada, porque tienen un trabajo que les exige, porque van al gimnasio, porque hacen muchas cosas, no tienen tiempo, etcétera. Entonces, la primera es una pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas de tu vida para escuchar lo que tú necesitas? Lo segundo es, ¿cómo está el rol de víctima? Si todavía yo tengo historias que vienen de mis 15 años, de mis 20 años, que cada vez que yo veo a mis papás se detona. Entonces, bueno, chequear, no que eso desaparezca, no es que te dé culpa al tenerlo, es que te ocupes de sanarlo. En el presente eres responsable de sanar esas heridas que vienen desde hace mucho tiempo y que simplemente te ha servido para contarlas, pero no para sanarlas. Esa es la segunda. Y la tercera es cómo está tu relación con la muerte. Cuando tú sabes que te vas a morir en cualquier momento, mañana, hoy, dentro de 20 años, tú vas a tener en cuenta si estás perdiendo el tiempo en el presente o no. Si yo me conecto con mi finitud y digo, no, yo estoy feliz, yo me muero mañana y estoy tranquilo. Si usted piensa que mañana se va a morir y le da ansiedad porque le faltan un montón de cosas por hacer, también chequéelo. Porque capaz está en el matrimonio incorrecto, de repente está en la carrera incorrecta, de repente está en el trabajo que no quiere, de repente se da cuenta que su estilo de vida o la vida que viene llevando no tiene nada que ver con lo que usted es por dentro. Pero bueno, ahí les dejo esas 3. Una joya de verdad, de recomendaciones. Mira, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Tú estás haciendo terapia online? Yo siempre dejo las redes o la información de los invitados, lo dejo grabado igual, pero cuéntanos un poquito cómo puede hacer la gente para contactarte.
Bueno, me pueden contactar por mi Instagram, ahí está mi página web. En mi página web está mi correo electrónico, ahí pueden escribir a la página web victorrocha.life y también mi Instagram es victorrocha.life, .life, Life. Entonces, bueno, ahí me pueden contactar. Yo respondo todos los mensajes que me envían en privado y con mucho gusto podré atenderlos desde cualquier lado del mundo porque, bueno, yo también viajo, pero por Zoom siempre estoy atendiendo y conectándome con cualquier persona en cualquier lado. Bueno, y tienes un taller nuevo, ¿no? Tengo un taller nuevo que viene, que, bueno, no sé cuándo va a salir este podcast. Pero es un taller que viene se llama Conecta con tu alma, con tu propósito de vida. Entonces, cómo yo puedo entender si estoy haciendo lo correcto con respecto a lo que siento y a lo que yo llevo dentro o no. Entonces, Qué bueno, maravilla. estamos diseñándolo para lo que viene. Qué maravilla. Me encantaría participar de alguno de tus talleres porque definitivamente para mí la Gestalt fue un antes y un después en mi vida. O sea, yo siento que yo, por más profesorado de yoga y muchas cosas que yo había hecho para sanarme, cuando llegué a la Gestalt, fue eso, fue pasar el switch y de ahí en adelante todo ha sido maravilloso. No ha sido fácil, Claro pero ha que no. sido maravilloso. Entonces, no sabes lo que te agradezco este tiempo. Me encanta que hayamos compartido esto, que teníamos más tiempo que no nos veíamos, este espacio, y que bueno, que a los que nos están escuchando, si les gustó, si les gusta el contenido que estoy compartiendo, se suscriban a mi canal de YouTube, vayan también a mi página web, hay mucha información de valor, en Spotify también nos pueden escuchar y por supuesto sigan a Víctor y los invito a hacer terapia porque es un antes y un después. Y como siempre, por aquí seguimos despertando juntos. Y ahora cuento también con el apoyo de RX Sugar. Es el único endulzante hecho a base de plantas que no viene de los alcoholes ni los polialcoholes, que no tiene aftertaste, que es apto para diabéticos, no sube la glucosa en sangre y por supuesto apto para dieta cetogénica. Estoy muy contenta, tengo más de 2 años consumiéndolo, lo he recomendado inclusive con anterioridad y ellos ahora van a darle a mi comunidad 20% de descuento cuando vayas a su página y coloques el código ANATEYEPES20 a la salida. Así que aprovecha, su línea de sirops son increíbles, su azúcar en polvo para cocinar, tiene los sobrecitos que puedes llevar en la cartera para viajar y feliz de hacer alianzas con empresas que están buscando también el bienestar y la salud integral. Radiate Kombucha es una bebida deliciosa y es la alternativa ideal a un refresco o a un trago con alcohol. La puedes consumir en sus deliciosos sabores y no solo por eso, sino porque está cargada de probióticos. Además está hecha con ingredientes de altísima calidad, orgánicos y de productores locales aquí en Miami. Me encanta tenerlos de aliado porque tengo tiempo consumiendo Radiate Kombucha y me encanta que tiene variedad de sabores diferentes que puedo disfrutar en múltiples ocasiones. Así que si vas a la página web de Radiate Kombucha y al final de tu compra colocas el código ANATE, te darán 5% de descuento, porque ellos además no solo cultivan cultura, sino comunidad y compasión.